Bien, continuemos. Hasta ahora tenemos la base del patrón MVP, la aplicación aún no funciona ya que falta implementar los repositorios de la capa de acceso a datos. Puedes agregar un nuevo proyecto para la capa acceso a datos, o simplemente una carpeta como componente para los repositorios como lo haré ahora. Entonces, agregamos una clase para los elementos comunes del repositorio. Convertimos a una clase abstracta, para que solo se pueda usar a través de la herencia. Aquí únicamente definiré un campo protegido para la cadena de conexión. Puedes definir más campos y métodos comunes para los objetos del repositorio. Bien, ahora agregaremos la clase concreta del repositorio mascota. En ello heredamos la clase repositorio base y referenciamos al espacio de nombres Data SQL Client. I see her rolling up, Uber black Cadillac, high heel boots and a sexy body full of tats. Luego implementamos la interfaz del repositorio mascota. Body full of tats. Baby's bad, oh baby's hella bad. After her there ain't no coming back. Wanna take a run at that. I think she's feeling me. Turn it up a few degrees. My imagination of her body gets the best of me. Oh gosh, she's such a tease. Bitten lips, bruised knees. I'm addicted to her, need her touching me. Cause she got a bad little waist. And we tearing down this place. Off the liquor that we chase. Muy bien, ahora implementaremos el método obtener todo y obtener por valor para las búsquedas. Pero antes de eso definiremos el constructor. El constructor aceptará un parámetro para la cadena de conexión, luego lo asignamos al campo de cadena de conexión de la clase repositorio base. Esto es opcional, puedes inicializar la cadena de conexión directamente en la clase base, sin embargo, para mantener el código limpio y comprobable, se recomienda hacerlo de esta manera, por razones de las pruebas unitarias e inyección de dependencia. Bien, ahora implementamos el método obtener todo. Primeramente definimos una lista de modelo mascota para almacenar el resultado y retornamos la lista, luego hacemos la consulta a la base de datos. Don't need no space. Coming closer for a taste. And I'll show you how I make everything just fade away. 'Cause Entonces, utilizando la declaración using, creamos el objeto conexión SQL a partir de la cadena de conexión para la comunicación con la base de datos. De la misma forma, utilizando otra declaración using, creamos el objeto comando SQL para ejecutar las operaciones a la base de datos. Abrimos la conexión al servidor de la base de datos, y establecemos la conexión al comando. Establecemos el comando de texto, en este caso seleccionamos todo de la tabla de mascotas, opcionalmente ordenamos en la columna ID en orden descendente para mostrar primero los últimos datos registrados. Luego, usando otra declaración using, ejecutamos el lector del comando. Recordad que la declaración using hace que los objetos se desechen correctamente, así que no hay necesidad de cerrar la conexión o el lector. Ahora, mientras el lector lee las filas, creamos un objeto de modelo mascota, luego asignamos el valor de las celdas a las propiedades del modelo, nos aseguramos de convertir al tipo de dato correspondiente, y finalmente agregamos el objeto a la lista de mascotas. Hacemos de manera similar en el método obtener por valor. Modificamos el comando de texto para buscar la mascota por ID, o para buscar la mascota por nombre, en este caso usaremos el operador lógico like para buscar el nombre por coincidencias, es decir, encontrar todos los nombres de mascotas que inicien con el valor de búsqueda. Bien, ahora declaramos el parámetro ID y el parámetro nombre. Dado que solo tenemos un valor de búsqueda, debemos determinar si el valor es numérico o letras, ya que de lo contrario se producirá un error. Entonces aquí definiremos un campo local de tipo entero para el valor del parámetro ID. Hacemos de manera similar para el parámetro nombre.
little body and her mind's kinda... Ahora, definimos los campos de búsqueda locales. Entonces definimos un campo de tipo entero para el ID mascota y asignamos el valor del parámetro de búsqueda del método, pero siempre en cuando que este sea numérico, para ello intentamos convertir el valor de búsqueda a entero. Si el valor se puede convertir, establecemos el valor de búsqueda. De lo contrario, establecemos 0. Finalmente y opcionalmente definimos el campo de búsqueda por nombre, aquí no es necesario hacer alguna conversión. Sin embargo, sería mejor definir 2 comandos de texto para así agilizar la consulta. Muy bien, ahora el formulario ya debe poder mostrar la lista de mascotas y hacer las búsquedas, entonces vamos a ejecutarlo. Para ello vamos a la clase Program. Agregamos las referencias a todos los componentes. They say that once you taste it, you cannot replace it. She could get you high, all the dopamine inside triggers fast once she's naked. Her body's a creation. They say the devil made her for his entertainment, but even he couldn't... Bueno, para que la aplicación funcione necesitamos crear una instancia del presentador e inyectarle la clase concreta de la vista y el repositorio. Podemos hacerlo directamente en una sola línea como en este ejemplo, pero lo haré definiéndolo en campos locales para que se vea un poco ordenado. Entonces, definimos e instanciamos la vista. Baby, I don't need no space, coming closer for a taste, and I'll show you how I make everything just fade away, 'cause she's... Del mismo modo para el repositorio. Baby, I don't need no space, coming closer for a taste, and I'll show you how I make everything just fade away, 'cause she's... El repositorio requiere que inyectemos la cadena de conexión, entonces también definimos e inicializamos un campo para la cadena de conexión. to contain it. Her high heels make a damn good statement. There is no replacement, a body by say. 'Cause she got a bad little waist, and we tearing down this place off the... Podemos establecer la cadena de conexión directamente en este campo, o podemos hacerlo en el archivo de configuración de la aplicación. Bueno, se recomienda definir cualquier elemento de configuración en este archivo, es una práctica estándar hacerlo para así tener todos los valores de configuración en un solo lugar. Si tienes experiencia en el lenguaje de marcado, puedes escribir directamente aquí la cadena de conexión, de lo contrario puedes hacerlo desde las propiedades del proyecto como lo haré ahora. Abrimos el apartado de configuraciones. Bien, asignamos un nombre, establecemos el tipo de configuración, en este caso cadena de conexión, en alcance seleccionamos aplicación. Finalmente establecemos el valor de cadena de conexión. De igual manera, podemos escribirlo o podemos usar la ventana de propiedades. Colocamos el nombre o IP del servidor, en mi caso local. Elegimos el tipo de autenticación, si es con Windows o con usuario y contraseña. Finalmente seleccionamos la base de datos, en mi caso veterinaria. Opcionalmente probamos si la cadena de conexión funciona correctamente. Muy bien, por seguridad guardamos los cambios y volvemos al archivo de configuración para comprobar que todo esté correcto. Bien, aquí está la sección de cadenas de conexión, y también la cadena de conexión que creamos hace un momento. Puedes editar el valor desde este archivo, o replicarlas y editarlas para otras cadenas de conexión. De igual forma, podemos cambiar el nombre de la cadena de conexión ya que es muy larga. Copiamos el nombre y volvemos a la clase Program. Entonces, establecemos la cadena de conexión desde las configuraciones de la aplicación. Para ello es necesario agregar la referencia al ensamblado de configuración. Goes to the face, baby, I don't need no space, coming closer for a taste, and I'll show you how I make everything just fade away, 'cause she's like sex, drugs, cocaine, body so insane, jealous of the clothing that she wears up on her tight. Bueno, seleccionamos las cadenas de conexión del administrador de configuraciones. Especificamos el nombre de la cadena de conexión a la que queremos acceder y obtenemos la cadena de conexión. Baby, I don't need no space, coming closer for a taste, and I'll show you how I make everything just fade away. Muy bien, ahora instanciamos el presentador, y le inyectamos los objetos vista y repositorio. Baby, I don't need no space, coming closer for a taste, and I'll show you how I make everything just fade away, 'cause she's... Finalmente ejecutamos la vista. No shame, baby, came here to play. I feel like an addict 'cause she's sex, drugs, cocaine.
Bien, la lista de mascotas se muestra correctamente, al igual que la búsqueda por ID y nombre funciona correctamente. Habíamos dicho que la inyección de dependencia trata de cómo un objeto conoce a otro objeto dependiente a través de la interfaz. Bueno, eso es lo que hicimos en aquí. El presentador admite como parámetros las interfaces que implementan la vista y el repositorio, y aquí se crea la instancia del presentador y le estamos inyectando la clase concreta de la vista y el repositorio, de tal forma que el presentador puede operar y manipularlas a través de la interfaz sin depender directamente. No se debe confundir el principio de inversión de dependencia con la inyección de dependencia, son cosas diferentes, uno se trata de un principio y el otro de un patrón de diseño, aunque hay una relación y juegan un papel importante entre ambos. Bueno, volviendo al tema, la inyección de dependencias permite gestionar mejor los futuros cambios de código y la complejidad de la aplicación, lo que ayuda a hacer que el código sea reutilizable, mantenible y tener un acoplamiento flexible entre clases. Existen algunos marcos que nos facilita hacer la inyección de dependencias, por ejemplo, Unity, Spring, mapa de estructura y entre otros. De esta manera sería hacer la inyección de dependencia explícitamente o manualmente, en cambio utilizando un marco, por ejemplo Unity, sería de esta manera. Se registra la asignación de tipos en el contenedor para que pueda crear el objeto correcto para el tipo dado, es decir, establecer qué clase debe ser instanciada para esa interfaz especificada, y el método resolve se encarga de crear el objeto e inyecta automáticamente las dependencias, además tendríamos la asignación de tipo en un solo contenedor y lugar. Esto nos ahorraría mucho tiempo si tenemos decenas o cientos de clases e interfaces, tal vez haga un tutorial sobre esto. Bueno, para que el tutorial sea completo, agregaremos una vista y un presentador principal para hacer la inyección de dependencia de los demás elementos, ya que obviamente la aplicación tendrá otros modelos y formularios, por ejemplo, dueño de mascotas, medicamentos, alimentos, sucursales y entre otros, por lo que no sería justo dejarlo así. Entonces agregamos la interfaz para la vista principal. Aquí definimos todos los eventos para abrir los formularios hijos, por ejemplo, mostrar la vista de mascotas dueños, veterinarios y entre otros. Ahora agregamos un formulario para la vista principal concreta. Diseñamos el formulario principal como queramos. Una vez terminado el diseño vamos al código. Implementamos la interfaz de vista principal. Bien, ahora de la misma manera que hicimos en la vista de mascotas, asociamos y generamos los eventos. Muy bien, finalmente agregamos el presentador principal. Hacemos lo mismo que hicimos en el presentador de mascotas. Agregamos las referencias al componente de vistas, modelos y repositorios. Luego definimos los siguientes campos. Un campo privado para la vista usando la interfaz abstracta de la vista principal. También definiremos un campo de solo lectura para la cadena de conexión. Luego generamos el constructor con parámetros para la vista y la cadena de conexión. Suscribimos los métodos de eventos del controlador a los eventos de vista, en este caso solamente el evento de mostrar la vista de mascotas. Finalmente, implementamos el método mostrar vista de mascota. But even he couldn't learn how to
wheels make a damn good statement. There is no... Haríamos lo mismo con las otras vistas y repositorios o modelos. Muy bien, volvemos a la clase Program y modificamos para ejecutar la vista y presentador principal. no replacement, a body by say. 'Cause she got a bad little waist, and we tearing down this place. Off the liquor that we chase, Casamigos to the face. Baby, I don't need no space. Coming closer for a taste, and I'll show you how I make everything just fade away. 'Cause she's like sex, drugs, cocaine, body so insane. Jealous of the clothing that she wears up on a tight frame. All game, no shame, baby came here to play. I feel like an addict 'cause she's sex, drugs, cocaine. Genial, todo está bien. Siempre tenemos un inconveniente común. Que un mismo formulario se puede abrir tantas veces como queramos, aunque a veces esto es necesario, pero generalmente solo es necesario abrir un único formulario. Bueno, tenemos dos maneras de solucionar esto. El primero es a través de un bucle, recorremos la lista de todos los formularios abiertos y verificamos si el formulario en particular está abierto o no. Si no es así, creamos la instancia, de lo contrario, simplemente volvemos a mostrar el formulario. Segundo, es usar el patrón de diseño singleton. Este patrón restringe la creación de instancias de una clase a una instancia única, lo que permitirá abrir un formulario único, y ya que estamos en el tema de patrones y buenas prácticas, lo haremos a través del patrón singleton. Para ello vamos al código del formulario vista de mascota. Primeramente, para la instancia del formulario, definimos un campo privado estático del mismo tipo de clase, en este caso vista de mascota. Ahora creamos un método estático para obtener la instancia del formulario. Definimos una condición: si la instancia del formulario es igual a nulo o está desechado, creamos la instancia del formulario. De lo contrario, si la instancia del formulario ya existe, simplemente traemos el formulario al frente para mostrarlo. Definimos otra condición para restaurar el formulario en caso que esté minimizado. Finalmente retornamos la instancia del formulario. Y eso es todo. Ahora vamos al presentador principal y modificamos la creación de la vista. Aquí se usaría el método obtener instancia para crear el objeto. Muy bien, el formulario se abre una sola vez, y se vuelve a mostrar al frente por si queda atrás. Bueno, si queremos, podemos abrir el formulario secundario dentro de un panel o contenedor MDI del propio formulario principal. En esta ocasión lo haré en un contenedor MDI, para ello establecemos que el formulario es un contenedor MDI. Ahora necesitaremos establecer la vista principal como el padre MDI de la vista mascota. Para esto también hay muchas formas de hacerlo, pero podemos aprovechar el método obtener instancia del formulario secundario. Entonces este método aceptará un parámetro de tipo formulario como contenedor padre. Ahora, cuando se crea una instancia del formulario secundario, establecemos el parámetro del contenedor principal en la propiedad MDI padre del formulario secundario. Bien, volvemos al presentador principal, y al obtener la instancia de la vista mascota enviamos la vista principal como contenedor padre. Convertimos a tipo formulario, o vista principal, en ambos casos funciona, ya que el formulario vista principal hereda de formulario. Muy bien, probemos la aplicación. Genial, funciona correctamente. Opcionalmente también podemos hacer que el formulario secundario se abra en todo el contenedor y sin bordes. Quitamos el estilo de borde, y establecemos la propiedad acople en llenar. I see
you're rolling up, Uber black Cadillac, high heel boots and a sexy body full of tats. Genial, pero ahora le falta un botón de cerrar, así que lo agregamos. Baby's hella bad. After her there ain't no coming back. Wanna take a run at that. I think she's feeling me. Turn it up a few degrees. My imagination of her body gets the best of me. Oh gosh, she's such a tease. Bitten lips, bruised knees. I'm addicted to her, need her touching me. Cause she got a bad little waist. And we tearing down this place. Off the liquor that we chase. Casamigos to the face. Baby, I don't need no space. Coming closer for a taste. And I'll show you how I make everything just fade away. Cause she's like sex, drugs, cocaine. Muy bien, ahora también haremos que el formulario sea responsivo al redimensionar el formulario principal. Para ello simplemente configuramos la propiedad ancla o acoplar correctamente según sea necesario. She whiz up on a tight frame. All game, no shame. Baby came here to play. I feel like an addict cause she's sex, drugs, cocaine. Bien, eso es todo por ahora, ya tenemos la aplicación completamente funcional, ahora ya solo falta implementar las opciones de agregar, editar y eliminar. Eso lo haremos en el siguiente y último video, bueno hasta la próxima.